Cuando escuchamos la palabra adoración, normalmente si tuvieras que coger un día de la semana, ¿cuál sería? Normalmente domingo, ¿no? Y cuando pensamos en un ministerio de adoración, normalmente ¿en qué pensamos? En el ministerio de alabanza, música, ¿verdad? Ahora, ¿dónde quedamos los que no tenemos buena voz o no sabemos tocar instrumentos, no? Felizmente la adoración es mucho más que música. A veces hemos centrado mucha nuestra experiencia de adoración a través de los sentimientos y emociones alrededor de la música. Sin embargo, la adoración es mucho más que eso. Hoy empezamos una nueva serie acerca de la auténtica adoración y durante las próximas 9 semanas vamos a estar reflexionando acerca de lo que significa la adoración. Y nuestro deseo con esta serie es que podamos comprender más profundamente qué es y qué no es adoración, pero no solamente saber qué es adoración, sino experimentar una adoración que sea transformadora para nuestra vida. Porque la adoración tiene un poder muy especial, que nadie que adora permanece igual. La adoración produce transformación. Y el tema de la adoración es tremendamente importante porque de corazón, en el fondo, todos los seres humanos somos adoradores. Todos adoramos algo, sea que seas un creyente que adoras a Dios, o seas una persona que no seas creyente y adoras otras cosas, o seas un creyente que también adoras otras cosas que no son Dios. Porque no solamente adoramos a Dios, podemos muchas veces adorar y contemplar como algo supremo en nuestras vidas otras cosas. Algunos adoran la familia. Otros adoran su reputación, otros adoran su nombre, otros adoran su imagen, otros adoran su trabajo, su posición. Todos somos adoradores, ¿ok? Y en segundo lugar es importante hablar de adoración porque si eres una persona que has puesto tu confianza en Jesucristo, dice la Biblia que vamos a pasar la eternidad adorando. Ahora yo sé, la primera vez que yo escuché esto, que vamos a pasar la eternidad adorando, me sonó un poco aburrido, para serles honesto. No sé si esto significaba que vamos a pasar toda la eternidad contemplando y adorando, pero sin embargo es bueno saber que adoración es mucho más que solamente, de nuevo, expresar gratitud o reconocimiento. Adoración también es todo aquello que hacemos para lo cual Dios nos ha diseñado hacer. Entonces, adoramos a Dios cuando eres bueno jugando fútbol. Dios te hizo bueno para jugar fútbol y juegas fútbol. Estás adorando a Dios porque Dios te dio una habilidad. Estás adorando a Dios cuando eres un artista y dibujas y pintas. Cuando haces tu vocación, tu profesión, sabiendo que viene de Dios lo que has recibido. Eso también es adoración. No sé si eres bueno haciendo jiu-jitsu, Juanja, pero cuando haces jiu-jitsu, más o menos, bueno, más o menos adoras con el jiu-jitsu. Pero no solamente es adoración lo que ocurre aquí. Es adoración lo que haces de lunes a sábado. Es adoración lo que ocurre en tu casa, lo que ocurre en tus relaciones personales, lo que ocurre en tu trabajo. Absolutamente todo tiene que ver con la adoración. Hoy nos vamos a enfocar en un pasaje bastante conocido por algunos, bastante breve, pero para serles honestos, creo que nunca había reflexionado a tanta profundidad en estas últimas palabras de Jesús en su encuentro con la mujer samaritana. Pero antes de entrar al texto que ya leyó Olguita hace un momento, quiero recordarles un poco el contexto de esta conversación, ¿no? Jesús dice que él tenía que pasar por Samaria. Interesante porque hacia donde él iba, los judíos normalmente no pasaban por Samaria, pero él necesitaba pasar por Samaria porque él quería encontrarse con esta mujer. Todo lo que movió a Jesús, el Señor, a caminar por Samaria fue tener este encuentro y esta conversación con esta única mujer. Y cuando él llega a Samaria, bueno, está pasando por Samaria, llega al pozo de Jacob y llega esta mujer y Jesús le dice, dame de beber. Él está provocando una conversación, ¿no? Y la mujer que le dice,
¿cómo tú siendo judío me pides a mí siendo samaritana algo de beber? ¿Acaso tú no sabes que los judíos y los samaritanos no se pueden ver? Jesús estaba rompiendo todos los protocolos, ¿no? Siendo hombre hablándole a una mujer, siendo judío hablándole a una samaritana, siendo un rabí hablándole a una mujer de una mala reputación. Pero qué lindo, porque así como Jesús se acercó a la mujer samaritana, un día Jesús se acercó a mí y se acercó a ti. Porque Jesús rompe todos los esquemas por amor. Y ahí le dice, cuando la mujer le dice sarcásticamente, tú siendo judío me pides a mí, y Jesús ¿qué le dice? Si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías de beber y él te daría agua viva. Inmediatamente la mujer le dice, agua viva, de esa, o sea, ya no voy a tener que venir al pozo, dame de esa agua, yo quiero esa agua viva para no volver a tener sed. Y Jesús le dice, le cambia un poco la conversación, pero la lleva a un lugar importante para que ella pueda experimentar adoración. Le dice, anda, llama a tu marido y te voy a dar agua viva. ¿Y qué le dice ella? Muy recatada ella, ay, no tengo marido, le dice. ¿Y qué le dice Jesús? Bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora ni siquiera es tu marido. Y esa mujer se da cuenta en ese momento que no estaba hablando con cualquiera. Dice, este debe ser profeta. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Antes de llevarla al punto de la adoración, primero tenía que confrontarla con su estilo de vida, con su ética y con su moralidad. Porque la adoración requiere que tú reconozcas cuál es tu propia condición. Y luego de llevarla por esta conversación donde ella reconoce que sí, pues verdaderamente su vida no reflejaba una vida de moralidad y de integridad, en ese momento luego la mujer, ¿no? Nuevamente le dice cómo le cambia la conversación y la lleva al campo de la adoración. ¿No? Reconoce que es un profeta y le dice, ¿no? Bueno, llegará el día entonces donde el Mesías vendrá y Él nos enseñará acerca de la adoración. Sí, porque ustedes los judíos dicen que deben adorar en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos adoramos en otro monte. Y es ahí, en ese contexto de esa conversación, donde se da el versículo que vamos a predicar el día de hoy, que es la introducción a todas estas 9 semanas sobre la adoración. Y es ahí donde Jesús le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. A la luz de este texto, hay 3 cosas que quisiera compartir. Que podamos entender en primer lugar qué significa que la hora viene. En segundo lugar, ¿qué significa la auténtica adoración en espíritu y en verdad? Y en tercer lugar, ¿qué significa esto que el Padre está buscando? Auténticos adoradores. Vamos con lo primero. ¿Qué significa que la hora viene y la hora es? ¿No? Mira esta frase con la que comienza Jesús a hablarle sobre la adoración. La hora viene y la hora es. Y cuando hablamos de la hora y la adoración, no significa a qué hora deberíamos adorar. No está hablando de cuánto tiempo deberíamos adorar. La palabra hora viene de una raíz griega, wopa, que tiene un sentido teológico muy fuerte, que indica un momento decisivo en tu vida. Cuando dice la hora, no está hablando de la hora de 24 horas, lo que está hablando es como cuando dices, ¿no? Ya te va a llegar tu hora, ¿no? Esa idea de la hora que es el momento decisivo en tu vida. Y Jesús le dice a esta mujer, la hora viene, es más, esa hora es en este momento que estoy conversando contigo. Este es un momento decisivo en tu vida. Dicho de otra manera, Jesús le está diciendo, es un momento decisivo porque podrás experimentar la verdadera y auténtica adoración que tu alma busca, pero que no has encontrado. Quizás a través de esta adoración, mujer,
por fin vas a poderle poner fin a esa sed que nada satisface en este mundo. Es interesante que la mujer era una honesta adoradora. Dentro de su cultura, dentro de su tradición, dentro de su religión, ella como samaritana adoraba. Dentro de lo que ella conocía. Ella era una honesta adoradora. Pero adorar honestamente no significa experimentar auténtica adoración. Una de las cosas que me llevó a esta convicción de que esta mujer adoraba honestamente, pero no había experimentado la adoración, es que la adoración calma la sed del alma y esta mujer vivía con sed permanentemente. Esta mujer subía al monte a adorar y luego bajaba a buscar en los brazos de un hombre la satisfacción que Dios no le podía dar. Era una adoración incompleta. Era una adoradora honesta, pero no había experimentado la auténtica adoración. Hace 10 días tuve la oportunidad, me invitaron a un evento de plantadores de iglesias en Grecia. Y no saben lo especial que fue para mí caminar en Atenas y estar parado en el mismo lugar donde el apóstol Pablo presentó defensa de su fe ante los atenienses. Y en ese momento volver a leer la Escritura y ver cuando Pablo llega a Atenas y él se sorprende de esta ciudad entregada a la idolatría y él prácticamente dice, veo que ustedes son adoradores, son verdaderamente adoradores. Los atenienses tenían 12 dioses, 12 deidades que ellos adoraban. Pero es interesante lo que Pablo reconoce, veo que son adoradores. Casi como con una palabra de aprecio. Veo que son buscadores de la verdad. Sin embargo, y ahí mira qué tal en inglés dicen boldness. No sé cuál es la traducción exacta. Ya la profesora, boldness en español, ¿cómo es? Coraje, valentía, ¿no? ¿Qué tal coraje, Pablo, ahí en Atenas, lleno de ídolos, todas las estatuas, todos los dioses, y luego decirle, veo que ustedes son adoradores, pero Dios, y ahí les dice, ¿no? Ha pasado por alto su ignorancia por mucho tiempo, pero hoy es el día, es la hora de que tomen una decisión. ¿A quién van a adorar? Y les comienza a predicar del Dios no conocido, al que ustedes no conocen. Pero volviendo al tema, la mujer samaritana era una honesta adoradora, pero nunca había experimentado auténtica adoración. Los atenienses eran verdaderos adoradores, pero nunca, honestos adoradores, pero nunca habían experimentado la auténtica adoración. La adoración es una intersección entre la grandeza revelada de Dios y nuestra pecaminosidad. La adoración auténtica nunca nos deja igual. La adoración transforma. Y cuando digo es una intersección entre la grandeza de Dios revelada y tu pequeñez, es básicamente lo que ocurre cuando Pedro está en la barca y de pronto se da cuenta que aquel que estaba en la barca con él era el Señor, era Jesús, era el Mesías. ¿Qué dice la Biblia? Pedro cae de rodillas y prácticamente le dice, apártate de mí porque soy pecador. La adoración revela la grandeza de Dios y revela nuestra pequeñez y nuestra necesidad. Y cuando tú experimentas esa adoración, tu vida nunca permanece igual. Ahora, ¿qué significa la auténtica adoración? Y ese es el segundo punto, ¿no? Luego que le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, mira esta palabra que usa Jesús, verdaderos adoradores. Por eso llego a la conclusión que no todos los adoradores son verdaderos necesariamente, aunque adoren. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto de adorar al Padre en espíritu y en verdad? Dos cosas importantes. En primer lugar, tenemos que entender que la adoración en el espíritu o en espíritu
A veces pensamos que la adoración en el Espíritu es una especie de entrar en trance, de cerrar los ojos y conectar mi espíritu con el Espíritu de Dios. No hace referencia a eso la adoración en el Espíritu. La adoración en espíritu y en verdad tiene que ver con que Dios es espíritu y no puedes adorar a Dios a menos que tengas el Espíritu de Dios morando en ti. En otras palabras, tienes que haber experimentado lo que es el nacimiento espiritual. La Biblia dice que todos nacemos espiritualmente desconectados de Dios, separados de Dios, muertos espiritualmente. Aunque tengas conciencia de Dios, búsqueda de Dios, adoración superficial, no tienes vida espiritual hasta que no hayas nacido de nuevo. Por eso hablamos dentro de la jerga cristiana el nuevo nacimiento, ¿no? Hablamos, ¿has nacido de nuevo? ¿Cuándo naciste de nuevo? Es el nacimiento espiritual. Ese día que tú pusiste tu confianza en Cristo, creíste el Evangelio y el Señor vino a tu vida por medio de su Espíritu Santo y le dio vida a tu espíritu que estaba muerto. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, ¿no? En Juan capítulo 3, si no me equivoco, se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un hombre honesto, era un hombre religioso, era un hombre moral, era un hombre sincero, pero había un problema. Nicodemo no había nacido de nuevo. Nicodemo, por más que cumplía con todos los rituales y tradiciones, no podía adorar al Dios que es espíritu, porque el espíritu de él estaba muerto. Por más religioso que era, más moral que los demás de su grupo. Por eso Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de los cielos. No puedes experimentar la realidad del reino a menos que nazcas de nuevo. Entonces, adorar en espíritu tiene que ver con, en primer lugar, haber sido regenerado espiritualmente, haber nacido espiritualmente al haber puesto tu confianza en Cristo Jesús como el Señor de tu vida. Esa es la adoración en espíritu. Ahora, uno diría, claro, pero yo ya le entregué mi vida a Cristo tal año, tal mes o hace tanto tiempo. Sin embargo, todos los días tenemos la oportunidad de decidir adorar a Dios o muchas veces adorar otras cosas o poner otras cosas como supremas por encima de nuestra vida. No es una decisión que uno toma una vez y es para siempre. Todos los días muchas veces estamos confrontados con la realidad de a quién vamos a adorar. Pero no puedes adorar si no has experimentado el nuevo nacimiento espiritual. En segundo lugar, ¿qué significa adorar? Hemos visto en espíritu, ahora ¿qué significa adorar en verdad? Muchas veces he pensado o he escuchado a algunas personas pensar que adorar en verdad significa adorar sinceramente. O sea, verdaderamente estoy queriendo adorar. No es una hipocresía, no es una superficialidad. Sin embargo, cuando dice adorar en espíritu y en verdad, la verdad siempre se refiere a Jesucristo. Jesús, ¿qué dijo él que él era? ¿Quién es él? El camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Lo invisible de Dios se hizo visible por medio de Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando dice adorar en espíritu y en verdad, se refiere a la verdad del Evangelio que declara quién y qué es. Quién es Jesús y qué es lo que él hizo. Qué es lo que conocemos como el Evangelio, las buenas noticias. No puedes adorar a Dios sin tener esta plena convicción de que Él es el único medio por el cual tú puedes alcanzar la salvación. Que Dios envió a su Hijo para salvarte. Que Él vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir. Cuando tú adoras, cuando adoras en espíritu y en verdad, con un espíritu regenerado, estás con esta actitud de humildad, de saber, tú viviste la vida perfecta que yo no puedo vivir. Y no solamente eso, sino que tú cargaste sobre tus hombros mi vergüenza, mi culpa, mi fracaso. Y no solamente eso, sino que a cambio Él te otorgó su justicia, su rectitud. Ese es el Evangelio. Eso produce adoración. Adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con tener una plena conciencia y convicción
de qué es lo que Cristo hizo a favor tuyo. Entonces cuando vienes y cuando estás adorando, ya sea musicalmente y estás cantando, no llegas con ningún tipo de autosuficiencia, de creer que hay algo en ti que merece que adores a Dios. La Biblia dice que aun cuando nosotros estábamos perdidos y éramos enemigos de Dios, indiferentes a las cosas de Dios, Dios nos amó, Dios nos buscó y eso produce adoración. La adoración no se centra tanto en cuán buena fue tu semana. La adoración se centra en cuán bueno es Él. Eso es adoración. Adoramos no para obtener algo, sino porque ya lo recibimos todo por medio de Cristo. Cuando entiendes eso, la adoración deja de ser un deber y se convierte en un deleite. Algunos les conté que hace algún tiempo visité una congregación y ahí uno de los líderes, al dar un reporte, se para y dice: tenemos que adorar a Dios porque es nuestra obligación, porque Él lo manda. A mí se me pararon mis 4 pelos. ¿Cómo puedes decir que la adoración es un deber? La adoración es la respuesta de un corazón agradecido. La adoración nunca es una obligación. Si tú crees que la adoración es una obligación, probablemente estás mirando las cosas desde una perspectiva religiosa, pero no del Evangelio. La adoración es la actitud de un corazón que se rinde totalmente ante aquel que hizo todo para salvarte y para traerte de vuelta a casa. Y si algo tiene que ver contigo, tiene que ver con tu debilidad y con tu necesidad de un Salvador. Esa es la única parte que tú juegas en la adoración. Ahora, esta tercera parte me encanta. Termina con esto el versículo, ¿no? Porque dice: porque también el Padre tales adoradores busca para que le adoren, ¿no? Y ahí tengo una imagen, no sé si la puedes poner. A ver si conocen a ese sujeto. ¿Quién es? ¿Cómo va a ser yo? No, yo no soy más guapo. ¿Qué puedo ser así? Le pedí a Leo que pusiera esa foto de Se Busca, ¿no? Pues es interesante cuando nosotros buscamos algo, buscamos a alguien porque nos debe, ¿no? O sea, se busca y se ofrece recompensa, ¿no? O encuentras un letrerito por ahí: se busca perrito perdido, se ofrece recompensa, ¿no? Pero quería poner esta foto porque me recordaba que esto del Evangelio no es una doctrina que se enseña, que se predica para otros. Empieza en mi corazón. Y no sabes cuánto me mueve a mí saber que Dios me busca. Ahora, la pregunta que me hace pensar esto es: ¿por qué Dios, si es totalmente autosuficiente, si Dios no tiene ninguna necesidad de nada, por qué entonces Dios busca? A ver los mini teólogos ahí, Andrés, Will del seminario. ¿Por qué Dios busca si Dios no necesita nada? Sí, Andrés, te estoy preguntando ahorita, dame la respuesta. ¿Por qué Dios busca si Él no necesita nada? ¿Qué? Ya. Está bien, no tenías que contestar, era una broma, pero gracias por el intento, gracias por el intento. Esa pregunta me hizo bastante ruido, sinceramente. O sea, qué increíble, ¿no? El Padre que no necesita nada, busca. Y esto me hizo pensar en que el Padre nos busca, al menos por lo menos humildemente encontré 2 razones. La primera es porque el Padre busca lo que es importante para Él, ¿no? Busca lo que es valioso para Él. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos valiosos para Él. Aunque no nos necesita, Él nos busca, ¿no? Y cuando estaba pensando en poner esta imagen, decía: qué increíble para mí es saber que cuando yo era en realidad un delincuente a los ojos de Dios, Él me buscaba. Bueno, vamos a decirlo así para los que se están alarmando con lo de delincuente. No delincuente que tenía que ir a la cárcel, pero que, digamos, no había vivido a la luz de lo que Dios me había diseñado para vivir. Y eso se llama pecado. Y a pesar de que estaba perdido en mis pecados, Dios me buscó.
Y así como Dios tuvo que pasar por Samaria para encontrarse con esa mujer, Dios tuvo que pasar por donde yo estaba, ahí al fondo y en la miseria, y ahí me encontró Dios. Dios me buscó y Dios te buscó porque eres valioso para Él. Uno no simplemente deja que se pierda algo que tiene valor. Cuando ve las parábolas, ¿no?, del hijo pródigo, las anteriores, ¿cuál es la parábola de la moneda perdida? Esta mujer que pierde una moneda de alto valor y pone la casa de cabeza hasta encontrar algo que era precioso para ella. El pastor que se le pierde una oveja y deja a todas las demás ovejas y va en búsqueda y no para hasta encontrar a esa oveja. ¿Por qué? Porque era preciosa para él. ¿Por qué Dios nos busca? Yo no me buscaría a mí mismo. O sea, si yo me pierdo, que te pierdas, olvídate. Pero soy precioso para Él, eres precioso para Él. Dios te busca. No sé qué ha visto en ti, pero eres precioso para Él y no te va a soltar. La segunda razón por la que creo que Dios te busca es porque Dios en su sabiduría sabe que fuimos creados por Él con una naturaleza adoradora. Y Dios sabe que lo único que podemos adorar en esta vida y no nos va a consumir, no nos va a destruir, no nos va a defraudar, es Dios. Dios es el único que cuando tú adoras y cuando tú te rindes ante Él, Él te da vida, Él te bendice, Él te transforma. Todos los demás dioses falsos que tenemos en nuestra vida siempre nos van a dejar con una sensación de no darte lo que te ofrecen. Y no hay nada más triste que ver a una persona que vivió toda su vida y ya casi al final de sus días reflexiona y dice, toda mi vida trabajé para esto y sin embargo esto para lo que viví no satisface. No hay nada más triste que escuchar a una mamá decir, yo viví para mis hijos eran mi todo, yo existía para ellos, fuera de ellos no había nada, y de ahí estos ingratos se fueron y ni siquiera llaman. Y se quedan vacías las mujeres cuando se van sus hijos, porque Dios las diseñó para cuidar y amar, pero nunca para hacerlo lo supremo sobre tu vida. Eso ya es adoración. Y por más que son buenos los hijos y cuidar a los hijos, cuando adoras a tus hijos siempre te van a decepcionar. El hombre que vivió para adorar su trabajo, construir un nombre, construir una compañía, alcanzar el éxito, el reconocimiento, el poder, para llegar a la cumbre y decir, quizás sacrifiqué a mi familia, sacrifiqué a mis hijos, sacrifiqué a mi esposa, sacrifiqué todo, pero esto no me entregó lo que yo esperaba. Dios sabe que Él es lo único, Él es el único que nosotros podemos adorar sin reservas. Y no nos va a destruir, no nos va a decepcionar, sino todo lo contrario. Cuando adoramos a Dios experimentamos una real y profunda transformación. Para terminar la historia, volviendo simplemente a la mujer samaritana. Esta mujer que cada vez que iba a adorar, pero salía igual de vacía, que iba a buscar en los brazos de un hombre lo que Dios no le daba. Luego que tiene un encuentro con Jesús y luego que ella responde a la hora decisiva frente a Jesús, su vida nunca volvió a ser la misma. Tanto así que Jesús le dijo, no le digas a nadie lo que ha pasado. Y eso es lo que hace la adoración. La mujer, me imagino como ese videíto que hemos visto hace poco, ¿no? Perdónenme todos, no acepto. Y salió corriendo a decirle a todo el pueblo a quién había encontrado. Fue quizás una de las primeras misioneras más productivas entre los discípulos, porque dice que muchísimos en el pueblo creyeron por el testimonio de la mujer.
y vinieron a buscar a Jesús por el testimonio de la mujer. Cuando tú experimentas esa adoración auténtica, no solamente tu sed se satisface, sino que no puedes callar lo que Dios ha hecho por ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos invitas a esta serie de 9 semanas acerca de adoración. Nos recuerdas que, Señor, por toda la eternidad vamos a vivir adorándote. Y tú quieres que desde ya podamos experimentar esa adoración transformadora y auténtica que solamente puede ocurrir en espíritu y en verdad. Oramos, Señor, que tú sigas revelando a Cristo hermoso, precioso para nosotros. Que nos recuerde, Señor, que la belleza de la adoración es que podemos venir tal como somos, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con nuestras caídas, pero te podemos adorar porque Cristo vivió la vida perfecta que yo nunca voy a vivir. Porque tú en la cruz derramaste esa sangre que cubre todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y porque la cruz me recuerda cuán precioso soy para ti. Gracias que nos estás buscando. Gracias que no nos dejas, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras inconstancias, a pesar de las luchas de afectos en nuestro propio corazón. Tu amor por nosotros no cambia. Permítenos adorarte en esta mañana, no solamente aquí, sino el resto de nuestros días, vivir con esa actitud de gratitud por lo que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.